Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio de Psicología, un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales, depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares, fobias y más. A cargo de la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador. Consultorio de Psicología, aquí en El Mundo de la Salud. Muy bien, estamos aquí con la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador, para hablar de un tema sumamente importante. Graciela, comentame. Sí, bueno, hoy quería contarles qué es lo que sucede en la familia cuando se produce la violencia. Hablamos de violencia familiar, también llamada comúnmente violencia doméstica o intrafamiliar, cuando es la violencia que produce uno de los miembros de la familia hacia otro u otros. Recordemos que violencia es todo daño que se ejerce a una persona y en forma deliberada. Puede ser un daño físico o psicológico, y en este caso hablamos de maltrato psicológico, que es un proceso que se produce de destrucción a través de agresiones evidentes y ocultas, y esto es muy importante, se produce a través del tiempo y en forma repetitiva. Porque muchos pueden preguntarse, bueno, hubo un episodio de violencia, o alguna vez, cada cierto tiempo se puede producir, y hasta cierto límite, por supuesto, la intensidad y calidad, pero en realidad llamamos a este tipo de problemas cuando se produce en el tiempo. ¿Y por qué? Porque va produciendo, poco a poco, una destrucción en el psiquismo del resto de la familia. Otra de las cosas importantes es que esto se produce, empieza a manifestarse como un engranaje y que es muchas veces difícil cortarlo, y así se va produciendo y transmitiendo de generación en generación. Así vemos que una persona violenta siempre algo de esto le ha producido en su infancia, ya sea una violenta hacia afuera, hacia los demás, o personas de comportamientos o situaciones autodestructivas. Me parece importante, ya desde el inicio de mis palabras de hoy, aclarar qué es el maltrato psicológico hacia un niño, ya que como les comentábamos y decíamos con Miguel, me importa hoy destacar el efecto que esto produce en los hijos, qué síntomas pueden producir y qué va a pasar en el futuro de estos niños cuando sean adultos. De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1989, se ha determinado que maltrato psicológico hacia un niño es la violencia verbal, los comportamientos sádicos y destructivos, la repulsa afectiva, las exigencias desproporcionadas para la edad del niño y aquellas indicaciones o exigencias que son contradictorias o imposibles de realizar. Acá hay que tener algo en cuenta y que es muy importante, y es la historia. Recordemos que venimos de la configuración familiar de la familia patriarcal. El hombre era el patriarca y dueño no solo de los bienes materiales, sino también de la mujer y de los hijos. Recuerden que esto pasó desde siempre, en todas las culturas. Esto lo comenté en detalle para aquellos que lo han escuchado el día que hablamos de violencia de género. Y es bastante reciente la lucha por los derechos de la mujer y también de los niños. Apenas esta consideración importante se empieza a producir en el siglo pasado. Por lo tanto, Alice Miller, una psicoanalista de formación suiza, ha dicho algo muy interesante, y es que muchas veces la pedagogía perversa se transforma o se cubre, se disfraza de educación. Pero esto fue así durante la historia. Hoy ya no debe ser así. Se disfraza porque las personas o el agresor en este caso, o agresores si son ambos padres, reaccionan, se vinculan con el hijo de una manera tratando de doblegar la voluntad del niño, hacerlo dócil, obediente a los fines de sus propias consideraciones y sus propios problemas, y contradictoriamente a lo que el niño necesita. Recordemos también que el ser humano es la única especie que necesita estar muchos años
dependiendo de su madre y de su padre para su desarrollo. No solo necesita la protección material de su cuerpo, la ayuda de todas sus necesidades, pero por sobre toda la cosa, el niño necesita un otro que lo ayude a constituirse como persona, para su desarrollo emocional, para poder adquirir un pensamiento propio, para adquirir su propia individualidad. Entonces, cuando muchos padres dicen, esto lo hago por tu bien, y los maltratan, y en otros momentos les dicen, vos no servís para nada, descargan sus propias agresividades contra este niño, bueno, esto parece educación, pero en realidad no lo es. En este sentido es perverso. Y recordemos también que perverso es aquello que significa el trato con otra persona, pero como si esta otra persona funcionara como un objeto y no como ser humano. Claro. ¿Esto puede repercutir en la vida adulta, Graciela, de la persona y de qué forma? Exacto, esto repercute necesariamente en la vida adulta. Y quiero aquí aclarar o comentar de qué manera y en qué circunstancias. El niño vive la violencia. Situémonos un poco primero en este campo familiar, en esta intimidad de convivencia familiar, en donde el niño puede vivir la violencia de dos maneras. Por un lado, en forma indirecta, cuando los padres ejercen la violencia generalmente uno contra otro, pero el niño está ahí, es testigo de esto, se da cuenta de esta situación perversa, no la puede nombrar, no tiene a quién nombrar, pero va absorbiendo todo esto. La violencia se interioriza, por un lado, y luego este niño, devenido en adulto, seguramente algunos de ellos van a exteriorizarla, van a repetir esta historia familiar, o si no, van a interiorizarla a través de comportamientos autodestructivos. También, como el niño observa que los padres los descalifican, la mentalidad del niño es un poco a veces difícil desde un adulto poder ponerse en ese lugar, pero para el chico todo lo que ocurre tiene que ver con él. Mamá me trata mal, papá me trata mal, yo algo malo hice. Y poco a poco también va interiorizando una imagen muy negativa de sí mismo. Y esto es lo que va a producir una baja de su autoestima y va a ser el núcleo de futuras depresiones y otro tipo de problemas psicopatológicos. Sí es importante aclarar, como siempre lo digo, que estas son las generalidades. Después hay que ver caso por caso y otras variables que entren en juego. Graciela, esto sería la violencia de alguna forma directa contra el niño, ¿no? Pero digamos en una casa en donde se pelean todos, digamos, o más que nada los padres, ¿no? Sin pelearlo al nene, digamos. ¿Esto también repercute de alguna forma? Por supuesto, lo que acabo justamente de describir es ese tipo de violencia, en el cual los padres discuten y los niños están ahí y son testigos y observan. ¿No? Por un lado como espectadores, pero además absorben la violencia del agresor, pero también del padre agredido o madre. ¿Por qué? Porque el agredido, recordemos como ejemplo, pero puede darse de otras maneras, de un progenitor hacia otro de otra forma. En la violencia de género, la mujer no puede exteriorizar su agresividad contra su agresor y se la exterioriza contra el niño. Además no lo puede defender porque ella está inmersa en este sistema. Puede pasar también que una mujer agreda mucho a su esposo, a su pareja, y este hombre tampoco puede defender al niño. Otro tipo de violencia es justamente la violencia directa, es cuando la violencia es hacia el niño específicamente. Son niños en general, vuelvo a repetir, son tendencias generales, hay que ver caso por caso, que no fueron deseados o que por ellos se tuvo que constituir una pareja que no quiere serla, o chiquitos que tienen alguna enfermedad, o al contrario, algunos que son muy sensibles y muy dotados, o niños que su sola presencia les recuerda la infancia de alguno de estos padres y los moviliza demasiado, los pone muy mal. Y lo que se necesita aquí es atacar al niño. Se sabe que no lo pueden matar, pero de alguna manera sí lo hacen psíquicamente. El niño interioriza esta culpa, interioriza también la decepción hacia los padres. Por mi culpa, esta cuestión, hay que tener mucho cuidado cuando a los niños se les dice vos sos el culpable o por vos, porque ellos lo interiorizan de esa manera y esa literalmente no es la realidad. Ellos no son culpables de estar ahí. ¿Esto puede afectar también a los bebés? Por supuesto, por supuesto. El psiquismo está desde siempre. Hay una evolución en el psiquismo humano que nos va a constituir como personas. Pero los bebés desde ya que perciben y mucho. Qué interesante todo esto. Y con respecto al colegio, ¿no? Muchas veces, bueno, los nenes tienen conductas
digamos, negativas en los colegios o les cuesta aprender. Exacto, lo que estás mencionando es muy importante porque además es visible y acá tenemos que recurrir a la función de los maestros, los pedagogos, los psicopedagogos y a veces también los pediatras que son ciertos testigos de la familia o de estos chiquitos que puedan llegar a denunciar esto en el sentido de la ayuda. En el colegio se dan muchos de los síntomas que los chicos pueden tener. Generalmente en los chicos de edad preescolar, en los jardines de infantes, vamos a observar qué puede pasar, qué hay que tener en cuenta, sobre todo a los maestros y docentes, cuando ven algo de esto en alguno de los chicos. Son chiquitos con dificultades a partir de la ansiedad, chicos que les cuesta dormir, pueden estar en esos estados en el colegio muy adormecidos, tienen regresión en el lenguaje muchas veces, empiezan a hablar como chiquitos mucho más pequeños, en el control de sus esfínteres, tienen ansiedad de separarse de la madre y puede ser también esto de la maestra, es decir, hay toda una serie de síntomas observables. A nivel escolar, de la escuela primaria, también se observan chicos con ansiedad, con depresión, inhibidos, problemas de concentración, desde edad chiquitos que realizan situaciones o actos violentos, y estos chicos van creciendo y se convierten en adolescentes, y también en la escuela secundaria se observan varios de estas sintomatologías. Chicos violentos que no pueden estudiar. Es una etapa muy importante la adolescencia. Hay cambios físicos, emocionales, sociales, y si no son bien acompañados por los padres, esto puede generar problemas, y sobre todo problemas a nivel de desarrollo emocional. Últimamente, Graciela, se están viendo muchos casos de violencia en los colegios, más que antes, ¿no? Por un lado, se ve más, será, ¿no? Hay distintas consideraciones, yo considero que ambas quizás son acertadas. Por un lado se dice que se ven más y por otro lado, así como dijimos que tanto los derechos de la mujer y del niño empiezan a ser defendidos como tales a partir de no menos de un siglo, también se estudia cada vez más todo esto y por lo tanto se puede hacer observación del fenómeno para prevenir. Hay violencia de los chicos entre sí y en general, volviendo al inicio de mi charla de hoy, es la violencia que los chicos viven en sus casas. En cuanto a la terapéutica, Graciela, ¿qué podemos hacer desde la psicología? Bueno, fundamental lo que hay que hacer, como en todos los problemas del ser humano, es identificarlos. Una cosa importante que quería aclarar, que cuando se produce este tipo de violencia, o sea, la violencia en el tiempo y constituida una familia, es porque hay problemas familiares y dificultades en los padres. Esto es importante, porque los problemas existen desde siempre. Hay conflictos en la familia, en la vida cotidiana, pero los conflictos normalmente pueden generar discusiones, pero para resolverlos favorablemente de la mejor manera posible en la familia. En este caso, entonces, hay que identificar el problema, tratar de hacer algo, actuar. Estos chicos necesitan tratamiento psicológico, muchas veces los padres también, y como dije hace un rato, es importantísima la visión del médico pediatra, de la maestra, de algún familiar, de alguna abuela, de algún tío, de algún amigo. ¿La terapéutica la haces, digamos, a nivel familiar, o sea, con los padres y el nene, o solamente con el nene, o solamente a los padres? En principio, veamos y con mucha suerte quién es el que consulta. A veces se indica terapia de familia, desde ya generalmente consulta a una persona en forma individual, pero uno tiene que ver también la posibilidad y la disponibilidad de esa familia. Por supuesto que es importante, además de la terapia individual, ya sea para el niño o para uno de los padres que se da cuenta que algo de esto está ocurriendo en su casa y quiere hacer algo para solucionarlo, pero muchas veces, insisto, la terapia familiar también es muy aconsejable. Esto realmente depende de cada caso, de la posibilidad de trabajo. A veces trabajar con uno de los miembros de la familia y ayudarlos, puede ser un agente de ayuda, uno diría de contagio de salud hacia los otros. A veces necesitamos el grupo, que desde ya, y vuelvo a repetir, es muy importante, pero esto va a depender de cada caso. Y el trabajo fundamentalmente es que cada uno de ellos puedan ver la realidad. La realidad no es violenta, la realidad no es que yo valgo poco o no sirvo porque me gritan. La realidad es, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí que nos realizamos este tipo de defensas violentas, perversas contra el otro, cuando en realidad se puede esto modificar y comunicarnos en la familia de otra manera? Muy bien, la licenciada Graciela Guman, columnista del Mundo de la Salud.